Ok, entonces vamos a hablar sobre los medicamentos utilizados durante la RCP. Previamente, los fármacos utilizados durante la RCP va a ser menos frecuente que los apliques. Solamente un paciente de cada 1000 va a requerir compresiones y mucho menos van a requerir adrenalina de forma intravenosa. ¿Cuál es el objetivo de aplicar este medicamento? Pues necesitamos conocer la dosis, por qué vía se administra, cuál va a ser las indicaciones de aplicarla, también las indicaciones de poner un expansor de volumen y qué hay que hacer si el paciente no mejora pese a una ventilación efectiva, una RCP de alta calidad o la aplicación de adrenalina intravenosa, y también vamos a discutir la técnica venosa. Ok, vamos al algoritmo otra vez de reanimación. Aquí estamos en el punto donde la frecuencia cardíaca es inferior a los 100 latidos por minuto. Ajá. A este punto de los pacientes que ayer discutimos que tienen frecuencia cardíaca inferior a 100, ¿qué le voy a hacer? Pues pasos correctivos de la ventilación, BPP, inclusive la intubación, ¿no? Considerar la monitorización también. Se hace la siguiente evaluación. Si pese a una ventilación efectiva, la frecuencia cardíaca se mantiene inferior a los 60 latidos por minuto, a este punto el paciente ya debe estar intubado, ya debes de iniciar con compresiones torácicas, una RCP de alta calidad, que ahorita lo vamos a discutir, que es RCP de alta calidad, y aquí ya le vas a dar BPP al 100%. Si habíamos iniciado la FIO2 con 21% o 30%, al momento de las compresiones sube al 100%. Aquí el paciente ya se nos está yendo. Ok, ¿cuánto dura un ciclo de compresiones torácicas? Dura 1 minuto. Ajá. En los adultos es 2 minutos, en el neonato 1 minuto nada más. Entonces, hacemos la siguiente reevaluación. Si pese a la frecuencia cardíaca de una RCP de alta calidad se mantiene inferior a los 60 latidos por minuto, ya es momento de considerar aplicar adrenalina de forma intravenosa, que puedes aplicar la dosis cada 3 a 5 minutos. Y si pese a la adrenalina que ya le aplicas de forma efectiva, la frecuencia cardíaca sigue inferior a los 60 latidos por minuto, hay que investigar las causas de esa bradicardia. La causa número 1 de la bradicardia persistente puede ser causada por hipovolemia, especialmente en el shock hipovolémico hemorrágico, o la presencia de un neumotórax. Estas condiciones deben de diagnosticarse a tiempo y tratarse en el escenario, si no... Ok, entonces vamos a explicar el algoritmo que ya habíamos comentado anteriormente. Va a haber condiciones donde la frecuencia cardíaca va a estar inferior a los 60 latidos por minuto. Si fue sí, pues al paciente ya lo tienes que haber intubado, dar una ventilación a presión positiva y la monitorización. Se hace la segunda evaluación, frecuencia cardíaca inferior a los 60 latidos por minuto, pese a una ventilación efectiva que mueve el pecho. A este punto ya el paciente tuvo que haber estado intubado, ya es momento de coordinar las compresiones torácicas, 3 compresiones, una ventilación, y le vas a dar el FIO2 al 100%. Si le habías dado la BPP al 21%, pero ya estamos a este punto del algoritmo, súbele al 100%. Siguiente evaluación. Si la frecuencia cardíaca está inferior a los 60 latidos por minuto, pese a una RCP de alta calidad, es momento de administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos y garantizar la RCP de alta calidad. Puede haber condiciones donde ni con la adrenalina sube la frecuencia cardíaca, entonces hay que considerar como causas un shock hipovolémico o un neumotórax. Ok. Un número muy reducido de recién nacidos va a necesitar medicación de emergencia. Si nacen 1000 pacientes, uno va a requerir RCP, menos de un paciente va a requerir adrenalina.
La adrenalina va a estar indicada cuando la frecuencia cardíaca esté inferior a los 60 latidos por minuto después de, o sea, antes de aplicar la adrenalina, el paciente debe cumplir ciertos criterios. Debe de tener al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva de forma efectiva, que eleva el tórax. Otros 60 segundos de RCP, de compresiones torácicas coordinadas con BPP utilizando oxígeno al 100%. Y ventilación a través de un tubo endotraqueal o una máscara laringea previamente insertados. Bueno, ¿qué es la adrenalina y para qué sirve? Pues este es un fármaco que está dentro de los carros rojos, que sirve para las paradas cardiorrespiratorias o para emergencias respiratorias. Es un agonista adrenérgico que va a estimular ciertos receptores. El efecto beta 1, que mejora la función cardíaca al aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad del mismo. El efecto beta 2 va a provocar vasodilatación a nivel de las arterias coronarias y el efecto alfa adrenérgico va a producir una vasoconstricción mucocutánea que va a mejorar la presión arterial sistólica y diastólica. ¿Cómo administro adrenalina? Existe una presentación de un vial de 10 mililitros o la de 1 mililitro, que es la que todos tenemos en nuestros hospitales. La presentación que manejamos en nuestros carros rojos es de 1 miligramo en 1 mililitro. Ajá, esta es la presentación que yo tengo. Pero aquí nos dice que debes de tener esta presentación, 1 miligramo en los 10 mililitros. Yo tengo esta. Entonces yo voy a aforar, o sea, 1 miligramo que viene en 1 mililitro, le voy a agregar 9 de solución fisiológica para que nos dé los 10 mililitros. Y teniendo la concentración de 0.1 miligramo por mililitro, ajá, que serían 100 microgramos. Ok, ¿cuánto es la dosis? Dosis intravenosa e intraósea, cualquiera de las dos. Inicia con la primera dosis de 0.02 miligramos, o si tienes la dilución, esta que te comentaba, que sería 0.2 mililitros por kilo de peso. El rango de las dosis va de 0.01 a 0.3 miligramos por kilo de peso. ¿Por qué cambió? En la edición anterior comentaba que la dosis inicial tenía que ser esta, de 0.01. ¿Cuál es el problema? El problema es que los reanimadores tenían confusión en el peso del paciente, entonces era más probable que dieran la dosis inferior a la que se necesitaba. Entonces, ya ahorita se recomienda iniciar a dosis altas de 0.2. Ok, si yo no tengo la vía intravenosa para aplicar la adrenalina, sin problemas puedo aplicar una dosis a nivel endotraqueal. Esta vía no es confiable porque se duda de su absorción, pero lo puedes aplicar sin problema en lo que se establece el acceso vascular, ya sea intraóseo o catéter umbilical. ¿Cuál va a ser la dosis del tubo endotraqueal? La misma dilución, 1 mililitro por kilo de peso. Es bastante líquido que le tendrías que administrar al paciente, que puede conllevar un edema pulmonar. Si nació un paciente de 3 kilos, pues le voy a tener que pasar 3 mililitros por el tubo endotraqueal, que sería bastante líquido. Ok, existen dos rutas de administración de la adrenalina en este caso, que sería la intravenosa por el catéter umbilical o intraóseo. Está contraindicado la vía periférica. ¿Por qué contraindicado? Porque es probable que al momento que el paciente tiene una frecuencia cardíaca tan baja de 60, pues va a tener mala perfusión tisular, entonces va a ser muy difícil canalizarlo, aparte de que se puede infiltrar este medicamento causando daños a los tejidos circulantes. Entonces hay que evitar la vía periférica, no es confiable. La vía endotraqueal es totalmente válida en neonatos, aunque la absorción pues no es confiable. ¿Cómo lo administro? ¿Cómo debo de administrarlo? De forma intravenosa o intraósea, hay que administrarlo en bolo, en forma rápida. Después de administrar el medicamento en bolo, vas a enjuagar la vía
con 3 mililitros de solución salina. En la 7ª edición comentaba que solo enjuagar con 1 mililitro, pero se encontró que no llegaba al corazón este medicamento. Entonces, independientemente del catéter que tenga, ya sea umbilical del 3.5 o 5 French, o de la edad o del peso del paciente o edad gestacional, todas las adrenalinas se van a lavar con 3 mililitros. Si yo administro el medicamento endotraqueal, ¿cómo lo voy a hacer? Pues existe la desventaja de que, aparte del exceso de líquido que le vas a administrar al paciente, pues lo vas a acompañar de varias ventilaciones de presión positiva para distribuir el medicamento. Este es el requisito para aplicar de forma efectiva. Aplicas el medicamento, tienes que dar varias ventilaciones con la bolsa para que se distribuya el fármaco. Ok. ¿Cómo preparo la adrenalina? ¿Cargo primero el medicamento o primero la solución fisiológica? Vas a cargar primero la solución fisiológica, que son 9 mililitros. Ajá. Y después vas a cargar 1 mililitro de la adrenalina, que es 1 miligramo. ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no cargo primero la adrenalina y después la fisiológica? Porque al momento de cargar la adrenalina se nos va a echar hasta atrás, entonces no la vamos a administrar bien. Entonces primero carga tu fisiológica y después la adrenalina. Ya que tenemos cargada aquí en la jeringa de 10, voy a utilizar un traspaso o una llave de 3 vías en una jeringa de insulina, aquí con 1 mililitro, cargando 100 unidades de la dilución que ya teníamos. Ahora, para aplicar los bolos vamos a ocupar una llave de 3 vías, donde rotulemos con marcador lo que tiene cada una de las jeringas. Okay. Como estamos manejando medicación de alto riesgo y es muy probable que sobredosifiquemos al paciente neonatal hasta 10 veces más de lo que le tocaría. El sistema de circuito cerrado consiste en el mensaje. Primero, el emisor, ¿no? El emisor, ¿quién va a ser? Pues el líder del equipo. Va a emitir un mensaje. Aquí un ejemplo, este es un ejemplo nada más. Dice, Juan, administra adrenalina 1 miligramo endovenoso. Me avisas cuando esté listo. El receptor es Juan, que es la persona encargada de las drogas, y confirma el mensaje al emisor. Le dice, preparando adrenalina 1 miligramo. Posteriormente, ya que ejecuta la acción, comenta en voz alta, adrenalina 1 miligramo administrada. Suena a lo mejor un poco complicado, pero esto lo tenemos que hacer siempre en voz alta en los escenarios reales, porque todo el equipo necesita conocer cuando se administró el medicamento o no se administró, incluso para una doble verificación de las dosis. Ajá. Ahora, ¿cuál es el resultado que debo esperar posteriormente a la administración de adrenalina? Pues tiene que ocurrir varias cosas. Después de que administramos la adrenalina, 1 minuto posterior, tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca. Puedes repetir la dosis de adrenalina cada 3 a 5 minutos cuando la frecuencia cardíaca esté inferior a 100 pese a una RCP de alta calidad. ¿Qué es una RCP de alta calidad? Pues cuando logras la profundidad, que es 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. RCP de alta calidad minimiza las interrupciones, no hay interrupciones. RCP de alta calidad menciona es una ventilación efectiva. Ajá. Todo esto debe estar realizados en la RCP de alta calidad. Podemos aumentar la dosis sin rebasar los 0.3 mililitros de kilo en la concentración que ya vimos. Y es importante considerar en todos los casos un estado de hipovolemia o neumotórax cuando el paciente no mejore en la frecuencia cardíaca pese a la adrenalina, pese a la expansión de volumen, etc. Si se administra la primera dosis por tubo endotraqueal y no hay respuesta, puedes administrar otra dosis tan pronto y rápido esté la ruta intravenosa. ¿Qué son los expansores de volumen o en qué casos se utilizan? Pues está indicado cuando el paciente no está respondiendo a los pasos de reanimación
y hay signos antecedentes de shock. Estos líquidos no se administran de forma rutinaria al paciente porque puede comprometer la estabilidad hemodinámica del recién nacido. Existen 3 principales expansores de volumen que se aplican a los recién nacidos. El principal, solución salina, que sirve para el tratamiento agudo de la hipovolemia ya diagnosticada, como un desprendimiento de placenta, etc. También se puede utilizar sin problemas el Ringer lactato, pero hay un problemita de que contiene y no se puede infundir por el mismo catéter. El expansor de volumen son los glóbulos rojos, que está indicada para el tratamiento de la anemia grave. Generalmente los pacientes que desde la etapa fetal ya están diagnosticados con anemia grave, ya desde antes se hacen las pruebas cruzadas con la madre, pero si no tenemos la sangre cruzada disponible, sin problemas puedes ponerle tipo de O negativo. Sin problemas. ¿Cuánto de expansor de volumen el que escojas? 10 mililitros por kilo de peso. Se puede repetir otro bolo cuando el paciente no mejora. ¿Por dónde se aplica los aguja intraósea? Lógico, no le vas a pasar un expansor de volumen por el tubo endotraqueal, nada más el tubo endotraqueal es para los fármacos. Velocidad de infusión, 5 a 10 minutos a una velocidad constante. Si tenemos un paciente de, no sé, 1 kilo, le tocaría, ¿cuántos? 10 mililitros, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo le pasaría la infusión? Pues en 10 minutos. Pero aquí nos menciona que tiene que ser una velocidad constante. Entonces yo con mi jeringa voy a estar pasando 1 mililitro por minuto. Y esto es bien importante, tener ahí el reloj a la mano para garantizar que se esté pasando 1 mililitro por minuto.